Ok, creo que ya estamos transmitiendo en vivo. Hola a todos los que nos escuchan hoy desde el canal de Instagram del Abierto. Nosotros somos Tania Tobar y Juan Carlos Espinosa, somos el equipo de Proyector y somos los curadores del pabellón de arquitectura del Abierto Mexicano de Diseño de la edición 2020. Y hoy vamos a estar platicando con Ana Paula Ruiz Galindo y con Meki Reus de Pedro y Juana para platicar un poquito sobre su práctica, algunos de sus proyectos y algunas de las cosas que tenemos en puerta para esta edición de el AMD en arquitectura, ¿no? Entonces vamos a nada más a conectar a Pedro y Juana. Nada más déjenme... ya están conectados. Están arriba. Ahí está. Estás tapando. Acá está, exacto. Ok. Espectadores, aquí. Transmitir. Perfecto. Ahora sí. Transmitir. Ok, nomás estamos esperando a que se conecten. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo están? Entonces creo que vamos a girar esto así. Sí. Ok, ahora sí. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Ustedes? Bien, muy contentos de tenerlos hoy por acá para platicar un poquito sobre prácticas contemporáneas en arquitectura, algunos que nos cuenten un poquito de lo que han estado haciendo y pues nada, y para platicarle también aquí a nuestra audiencia de qué va a pasar en esta edición de el pabellón de arquitectura del AMD 2020. Pues bueno, ya que andamos todos por acá, pues nada más queríamos primero hacerle como un poco la presentación al pabellón de este año antes de entrar en otros temas. Como ya saben, el tema de esta edición es el tema que presentó la curadora invitada, que es Ximena Costa y que se llama Utopía y Diseño. Y desde arquitectura, como le estamos abordando, es desde la plataforma digital que se llama El Futuro es Hoy. Y lo que estamos haciendo es abriendo una invitación a todo tipo de prácticas, individuos, instituciones, cualquier persona que tenga algún proyecto que desde cualquier disciplina aborde lo arquitectónico con alguna acción para pensar en nuestro futuro desde el presente. Entonces, pues justo es por eso que hoy invitamos a Ana Paula y a Meki para platicar justo de una de este tipo de prácticas que a nosotros nos interesan mucho, que justo abordan la arquitectura desde distintas disciplinas, de distintos formatos, y pues nada, y es por eso que hoy los tenemos por acá. Entonces, pues quisiéramos abrir la plática un poquito para que nos platiquen un poco de cómo es que comienza, ahora sí, cómo llegan a la conclusión de que quieren comenzar una oficina con una práctica como es la de ustedes, que lo que nos parece a nosotros fascinante y súper interesante es que no es una oficina de arquitectura convencional, sino que abordan los espacios, los lugares a través de sus objetos, las relaciones entre ellos y de distintas disciplinas también, ¿no? Entonces, pues nos encantaría ahí que nos cuenten un poquito de, ahora sí, cómo surge Pedro y Juana. Bueno, pues gracias por tenernos aquí, por invitarnos a platicar con pues, todos los que se están uniendo a vernos. Estamos muy felices de poder ser parte de alguna forma del Abierto Mexicano de Diseño, que ya está, ¿en qué número es? ¿Esta es la tercera, la cuarta? Esta es la 8ª edición. ¡Ah, no manches! Ya se me fue. 2020, pandemia. Sí. Aquí se paró el tiempo, entonces como que ya no estoy contando algunos minutos, pero
Pues creo que cómo empezó Pedro y Juana llevamos ya nosotros 10 años, aquí 11. ¡No! Ay, no me asustes. Bueno, voy a dejar de decir Nos números. estamos volviendo rucos, pero no tan rápido. Creo que fue algo que, digo, no creo que empezamos diciendo queremos ser un estudio diferente, más bien hemos estado, bueno, la oficina ha ido creciendo orgánicamente, pero sí nuestro interés siempre fue buscar una forma de presentar objetos y que se relacionaran con el espacio, que tuvieran algún tipo de afecto en aquellos que los encuentren, ¿no? Entonces, creo que desde un principio justo veníamos llegando de Yucatán, de hecho, porque vivimos 1 año y medio en Mérida trabajando desde Los Ángeles con un artista que se llama Jorge Pardo. Y ya que decidimos venir a México, pues empezamos haciendo un poco más objetos o mobiliario, porque era algo que pues siempre es obviamente mucho más fácil que hacer que arquitectura, porque lo puedes hacer dentro de tu pequeño taller. Y empezando a hacer competencias que empezaron a salir en México, como el pabellón archivo y diferentes propuestas de menor escala, y creo que poco a poco pues, los proyectos han ido creciendo junto con nosotros de alguna manera. Y tenemos un poco difícil. ¿Perdón? No, adelante, perdón. No, yo nada más iba diciendo que tenemos un poco de deficiencia de atención, entonces nos interesan varias cosas a la vez y de alguna manera ambos estudiamos arquitectura, pero el hecho que nuestra como formación profesional fue dentro del mundo del arte, en específico la producción de la cual nos movió un poco hacia formar un despacho, un estudio un poco indiferenciado, tal vez, ¿no? No supimos cómo hacer arquitectura, no supimos cómo realmente correr una oficina de arquitectura y tuvimos esos diferentes intereses y en el momento cuando pensamos qué queremos hacer, el resultado fue nombrar el estudio Pedro y Juana. Entonces, creo que esto fue un poco el origen de, ok, cómo actúa Pedro y Juana en el escenario del mundo creativo y cómo se podría mover dentro de esto. Entonces, creo que todavía no sabemos bien hacia dónde enfocarnos porque los proyectos nos llevaron de un lado a otro y hasta ahorita disfrutamos este viaje y creo que... Bueno, pues para todas esas oficinas que se sientan mal porque quizá no tienen un derrotero, un objetivo, no tienen claridad, bueno, aquí tienen a Pedro y Juana, que hasta la fecha dicen que no tienen claridad, pero vean, han hecho cosas increíbles, tienen una práctica fascinante que yo les recomendaría que le echáramos un ojo. En esta ocasión vamos a repasar o vamos a tratar de tocar un par de proyectos que creemos que se conectan bien con lo que estamos pretendiendo hacer desde Proyector y el Alberto Mexicano de Diseño con el pabellón de arquitectura. El primero es, pues bueno, no podíamos dejar de hablar de su pabellón para el MoMA PS1 de este año. Y bueno, Tania tenía un insight que quería platicarles. Pues nada, yo creo que antes de cualquier cosa que podamos decir nosotros, primero, o sea, a mí personalmente me encantaría que ustedes nos platiquen un poquito de dónde viene la idea de la instalación para este concurso, que ya es, híjole, también ya tiene... Es una institución. ¿Cuántos años tiene? Cumplimos 1 año de que se inauguró. No, pero no, mismo tiene 2 décadas. Como Nosotros fuimos... 2 décadas, ¿no? Ajá, algo así, ¿no? El 20avo. Ajá.
Y es una instalación que se lleva a cabo en el Museo del MoMA PS1 en Queens, en Nueva York, y que se comisiona a una oficina emergente cada año. Y justo fue el año pasado que estuvo la instalación de Pedro y Juana por allá. Y pues más bien primero, ahora sí, cuéntenos un poquito del proyecto y de ahí comenzamos a platicar más. Bueno, es una competencia que es entre Estados Unidos, Canadá y México, que es curioso, pero es como NAFTA. Pero bueno, el proceso de selección es que alguien te tiene que nominar y tienes que mandar un portafolio y de ahí escogen a 5 estudios. Y cuento esto un poco para el contexto en el que nosotros estábamos, en ese momento estábamos trabajando para una exhibición que hicimos en Liga, que se llamaba El Horizonte es Nuestro. Estábamos muy interesados en cómo esta idea de capturar diferentes horizontes en una especie de diorama y al mismo tiempo como pensando cómo estos espacios se podían tal vez trasladar o como las diferentes ay, me fue la palabra, pero o las diferentes como proyectos que ha hecho dentro de la arquitectura, espacios donde se pueden proyectar estos horizontes. Y cuando fuimos invitados al PS1, primero te piden un portafolio y de cierta forma te piden que expliques qué es lo que quieres hacer, no aún sin participar. Y nuestro primer tema fue como decir, no tenemos una propuesta, pero estamos interesados en estas diferentes relaciones de horizontes, paisajes, la forma de contenerlos. Y bueno, fuimos seleccionados y ya teníamos que hacer una propuesta. Y nos gusta mucho jugar con esta posición de diferentes espacios o diferentes pues como medios en lugares donde no tienen nada que ver. Entonces lo que queríamos era llevar al PS1 o transformarlo en un espacio otro, un espacio que no fuera reconocido como Queens. Y empezamos a estudiar, a ver diferentes tipologías dentro de la arquitectura y eso nos llevó, bueno, primero estábamos como muy clavados con el diorama y eso nos llevó al ciclorama, ¿no? Que son estos paisajes puestos alrededor, que son una tipología del siglo XIX. Y pues de ahí fue, no sé si quieres. Pues el requisito del pabellón es algo muy básico porque tienen un festival de música que corre en paralelo al verano que se llama Warm Up. Warm Up. Y pues Warm Up es legendario y Warm Up jala un montón de gente, 5.500 personas a ese patio de Queens cada sábado durante 9 semanas del verano. Y entonces esto es un parámetro. El otro es que pues para la gente, para Warm Up, requiere algo de sombra y algo de agua. Ok, entonces con esto entras al patio y es bastante extraño porque es esta arquitectura noventera de la honestidad del concreto gris con grava gris que se vuelve más como a un patio de cárcel que un patio de museo contemporáneo y al mismo tiempo tiene esos muros que son creo que de 4,5 metros de altura, bastante chonch, y en un principio cuando se hicieron realmente funcionaron un poco como paragán que enmarca dentro de un patio, ¿no? Un cielo, un ambiente eclesiástico casi, y así funcionó, pero en el momento cuando nosotros llegamos en 2019, rascacielos, 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 y al final del día el muro deja de operar dentro de ese patio y morfológicamente los rascacielos realmente se vuelven la parte
que Que domina se te viene encima. ese espacio, que llega hasta el punto de uno de los rascacielos que crece con su elevador de construcción dentro del espacio de un sky space que James Turrell tiene dentro del museo y ¿no? rompe ese fragmento de la enmarcación del cielo, y, bueno, lo que él hace con sus sky spaces. Y nos intrigó estos 4 partes básicamente del pabellón y empezamos con la historia de los dioramas. Y como esto llevamos ya mucho tiempo, ¿no? Es como transportar espacios, ambientes y dentro de ciertas tipologías que permite la arquitectura a otro lado para generar algo distinto en esos lugares. Y todo intento que hicimos falló, ¿no? Aventamos cosas al patio y no funcionó. En algún momento llegamos a esta rueda circular que se montaba encima del patio. Y esto logró de alguna manera una superposición y unificación de estos patios. Es un poco difícil porque están muy fragmentados. Si los conocen, creo que queda claro. Y esto unió estos 3 patios y al mismo tiempo creó un interior y exterior del espacio mismo. Entonces, como fue un objeto que insertamos, que dominó de alguna manera estos patios mismos del PS1 y al mismo tiempo logró tapar el horizonte mismo que esos rascacielos básicamente tenían penetrados. Y entonces... Escogimos una selva, bueno, hicimos una selva que también de una forma no es ninguna selva en específico, todas las imágenes las bajamos de internet, entonces es una selva que no tiene un sitio en el mundo, sino puede ser cualquiera. Hicimos un gran collage que acaparaba, ¿cuánto medía el círculo? 30 metros de diámetro. 30 metros de diámetro, y dentro de la selva había una cascada, aprovechando la altura que estábamos manejando, porque, o sea, lo que queríamos que diera la sombra era la misma altura del objeto, y así creamos como que esta especie de ciclorama con un caparazón de madera, que es un material... Bueno, no sé, es difícil a veces como contar en una narrativa de una línea recta, como que todas las cosas que tienes que hacer, porque nunca obviamente funciona así, pero es un proyecto que requiere mucho, pues de pensarle muy bien a qué tipo de materiales vas a utilizar, porque el presupuesto es bajo, estás construyendo en Nueva York, que es una maldita locura, nunca habíamos, para nosotros como en México siempre creemos que podemos tener muchas complicaciones, créeme que no. Construir sí fue todo un gran reto, pero estamos también interesados en la parte de reciclaje, bueno, y era parte también del tema de qué sucede con estos proyectos que únicamente están durante 2, 3 meses, ¿no? En todos esos energía y ese esfuerzo, pues a dónde va y qué se puede lograr después. Y escogimos un material que fuera off the shelf, que lo puedes comprar, que eran unos polines, bueno, tablas de 3 por 2 pulgadas. 2 por 4. Perdón, 2 por 4. Sí, ok, ya vi los números. Y 2 por 6. Y de un solo material creamos todo este abrigo, o como esta capa exterior para también crear más sombra y también jugar un poco con la forma en la que ves un objeto, queríamos que vibrara, ¿no? Que tuviera como que este sentimiento de que estaba en constante movimiento. Y bueno, así fue como fuimos creando. Se tenía que construir en 5 semanas y deconstruir en 1. Esto fue un requisito. Entonces, como al final del día diseñas hacia
Se nos está deslizando esta cosa, perdón, pero vamos a intentarlo así, a ver si ya lo se tiene que diseñar hacia la producción que esto es posible y lo logramos con una logística en piso y justo, ¿no? Con una sencillez de 2 módulos de estos, lo que llamábamos la parte peluda, pelos del cascarón. Entonces hay 2 módulos que se construyen en el piso y luego se suben y montan dentro del andamio, y el andamio es algo que se construye rapidísimo. Entonces al final del día logramos construirlo en 2 semanas y media y quitarlo en 5 días. Con 10 voluntarios en nuestro esfuerzo, sudor y lágrimas. Hay que mencionarlo. Creo que algo genial de ese pabellón o de esa instalación es justo, o sea, como esta idea de que a través de un solo objeto, o sea, como que puedes convertir, o sea, en un espacio, como decían, o sea, como el patio del museo, que es justo, es bien minimal, está patio con algunos muros de concreto y que en realidad no hay nada más, y que es como a través de este objeto que se convierte en algo totalmente diferente y que vía el objeto puedes como transmitir como otro tipo como de experiencia de estar ahí o sea, como un poco mover a la gente de un lugar a otro, ¿no? Y que sin tener que cambiar nada o sea, como de la fisicalidad per se del patio, o sea, como se convierte en otra cosa totalmente diferente, ¿no? Sí, así es. Y para la gente que nos está viendo, que están interesados en inscribirse al pabellón de arquitectura y que todavía no han leído las bases y no saben qué demonios está haciendo Proyector y Pedro y Juana en este live y hablando de un pabellón que pues, probablemente no han visto, o si lo han visto, pues seguramente entendieron muy, muy bien qué es un diorama, un ciclorama y todo esto. Pues nada, del pabellón de arquitectura 2020 es hacer un llamado a todas esas acciones o prácticas arquitectónicas que se están llevando a cabo en algún lugar del mundo y que de alguna manera tocan la arquitectura. Es decir, al igual que Pedro y Juana, nosotros pensamos que la arquitectura va más allá de la mera construcción. Ellos nos han demostrado con mucha lucidez cómo se puede hacer un pabellón, por ejemplo, en un lugar tan demandante como lo es el PS1, y cómo se puede también desarrollar toda una práctica arquitectónica a partir de, y esto es una asunción y una interpretación, ustedes desmiéntame si cometí un error haciendo el research, pero o sea, me parece muy interesante la escala que ustedes manejan, porque casi todos sus espacios o proyectos parten de un objeto y un objeto localizado en un lugar, ¿no? Y cómo el espacio se transforma a partir de ese objeto, lo cual me lleva a algo que ustedes explican respecto a su práctica, que tiene que ver con las experiencias y que ustedes en realidad lo que hacen o diseñan son experiencias. Y dicho eso, pues me gustaría pasar a otro proyecto que a nosotros nos pareció súper interesante, que es Hola Randolph, en Chicago, que justo tiene que ver con esta idea de utilizar objetos a, digamos, cambiarle la escala y la experiencia a un espacio público en Chicago. No sé qué, sí, bueno, transformarlo, sí. de pasarlo de un lugar exterior a un lugar interior, y como juego entre el espacio público, el espacio privado y cómo se construye a partir de sus objetos, ¿no? Que Bueno, igual y en otra escala, pues también se relaciona al pabellón del PS1, ¿no? sí, creo que es chistoso. Nunca piensas que tienes como un hilo que conecta cada proyecto. Y tal vez esto es una post-racionalización, ¿no? De qué vas haciendo conforme vas avanzando y quieres como entender una especie de psicoanálisis de auto. ¿Por qué estoy escogiendo hacer lo que hago y a dónde quiero ir? Esta pandemia nos ha dado mucha reflexión. Demasiada. Pero sí creo que bueno, nos interesa mucho la habilidad de
cambiar un espacio por gestos muy particulares, ¿no? Para nosotros todo objeto es un objeto arquitectónico y sentimos, bueno, sí, que cada cosa o objeto que hacemos es parte de una arquitectura, porque sí tiene la capacidad de afectar todo lo que está a su alrededor, y esa interacción o ese diálogo que se crea entre un cuerpo y un objeto es lo que crea la arquitectura. En el caso particular de Randolph, fue una carta que le escribimos a este espacio y que también tiene un poco siempre que hacemos proyectos nos gusta saber qué existió antes y qué fue ese espacio antes, como también para inspirarnos y para saber si lo podemos, pues no regresar, pero jugar con su misma historia. Y ese espacio particular en Chicago, bueno, Chicago obviamente sufre de estar en climas extremos, ¿no? Hace mucho calor en verano y un frío tremendo, más que nada frío, porque viven muchos meses, y eso crea una cultura de mucho frío. Entonces, tienen espacios públicos en el interior, y a este espacio que nos dio la Bienal en particular le llamaban el living room of the city, ¿no? La sala de la ciudad. Y eso a nosotros nos llamó muchísimo la atención y queríamos transformarlo realmente en un espacio doméstico. Tal vez la palabra no debería de ser doméstica porque se entiende un poco como domesticar a un perro, pero es más como... Pero domesticar al público en ese sentido. Obvio no, pero esto fue como el primer instinto, porque es para nosotros es algo incomprensible que exista un espacio interior íntimo que no en la sala, que es algo es un espacio privado dentro de lo público, ¿no? ¿Cómo funcionaría algo así? Y entonces, en base a esto y la investigación que hicimos al respecto del edificio, que era súper interesante porque el Cultural Center era originalmente una biblioteca pública que estaba financiada con el impuesto de la gente de Chicago, ¿no? En un año decidieron, ok, les vamos a levantar 1% de sus impuestos y vamos a construir esa biblioteca en finales del siglo XIX. Y esto, ¿no? De bibliotecas se va cayendo en decadencia, el edificio público no tiene la atención que necesita, gente sale un poco del centro al suburbio, pues como edificio se cae, en algún momento dicen, ok, vamos a quitar ese edificio y vamos a construir uno nuevo, y la gente se recordó que realmente aportó a ese edificio, era suyo. Entonces frenó realmente que se iba a demoler y hacer un, no sé, condominio, oficina. ¿Quién sabe qué iban a hacer? Pero esta relación entre, ¿no? Es como una arquitectura pública hecha con nuestros impuestos, que normalmente sucede, pero muy directa, era interesante. Entonces, la sala en donde realmente intervinimos era el reading room, en donde leían los periódicos, ¿no? Algo público, y era bastante monumental, con unas lámparas increíbles, y pues el tiempo lo empezó a tapar, pusieron vinil, taparon los tragaluces, y se volvió un hoyo negro que era el espacio público en donde realmente en una mayoría los homeless y gente que frecuentaba el edificio estaban utilizándolo como suyo, una mezcla increíble de demográfico del centro de Chicago. Muy equitativo en ese sentido. Porque bueno, tenía wifi gratis y ya con eso creo que logras juntar a mucha gente. Pero entonces lo que quisimos era como
un poco contar esta historia de cierta forma a través de los objetos que fuimos poniendo. Teníamos un tapiz que también hablaba un poco de la historia de la arquitectura, de pintar sobre un muro de mármol. y, Eso siempre. y trajimos diferentes objetos que eran para creando como una sala, para que se sintiera como si estuvieras en la sala de tu casa y pudieras disfrutar de este espacio con unas lámparas que se podían mover, que te las podías llevar de un lado al otro, y bueno, así creando como todo un ambiente nuevo, esperando que la gente lo apreciara y que funcionara. Y todo estaba en constante movimiento, ¿no? También es algo que, bueno, nos interesa ver cómo podemos, bueno, crear una relación entre objeto y cuerpo. Y fue, bueno, de cierta forma un desastre, porque en cuanto empiezas a mover unas cosas, la gente empieza a jalarlas con una fuerza un poco estúpida. Las tuvieron que castigar un ratito porque las llevaban demasiado lejos y causaba ciertos... Era un espacio público en Estados Unidos y todas las leyes de demanda y demás las tuvieron que restringir, pero es muy interesante ver ese juego de cómo te acercas a un objeto que tal vez conoces, pero que es diferente, y por eso teníamos también unas mecedoras que estaban mucho pues a la clásica, no, al porch gringo, donde siempre están sentados afuera en su terracita. Entonces, como que agarramos diferentes mobiliarios que nos parecían que tenían que ver con la historia de ese espacio. Es que estamos atrasados. Sí. Oh. No los estamos escuchando. Sí, como que se fue el sonido. Somos nosotros. A ver, ¿le subo? No. ¿Ustedes sí nos escuchan? Algo que me gustaría, o sea, como traer ahorita a colación es que justamente los proyectos de que estamos hablando son proyectos de naturaleza efímera, ¿no? O sea, son instalaciones... ¿no nos escuchamos? Ahora regresamos. ¿No? Chin. Sí, pero como 20 segundos. Nos escuchan. Oh, Dios. Bueno. Sí, ¿Nos sí, escuchan? atrasado. Nosotros sí. ¿Ustedes? ¿Bien? Ay, Dios, creo que no. Ay, Dios, Pero todo está corriendo bien. ¿Ahí nos están escuchando? no, creo que no nos escuchan. No, creo que Sí, nos escuchamos, pero no, estamos no digas nada. 20 minutos atrasados. Tenemos que unirnos. ¿Qué hacemos? Sabemos si el público... Estamos ok, ¿ya nos escuchan bien? Sí. Pero creo que ya estamos un poquito más en sync. Ya. Pues mira, yo creo que no lo deberíamos cortar. Corre bien, dice público. Ok, perfecto. Entonces, estabas diciendo que... Ok, perfecto. Técnico, seguimos adelante. O sea, algo que me parece, estamos platicando y ahorita platicaremos es que justo todos son, o sea, ¿no? Que tienen y que no sé si ustedes sientan que esto es algo que también les permite como darse algunas licencias con respecto a lo que se puede plantear, o que los mensajes sean quizá un poco más directos porque no se está como diseñando todo el espacio, sino más bien se están diseñando como acciones dentro de ¿no? Entonces, pues no sé ahora sí cómo se sientan al respecto. Sí, definitivamente creo que te das creo que es parte de lo que buscan, ¿no? Inclusive ustedes haciendo estos espacios, creando, ¿no? El Abierto Mexicano de Diseño lo que busca es un diálogo con ese diseño que se hace, que también puede salir un poco del
de lo funcional, ¿no? Que no nada más estás creando un edificio con un, que esté, o sea, que tenga que cumplir ciertas reglas, etcétera, sino estos espacios de exhibición. Diría, bueno, efímero es, sí, en ciertas cosas, otras no. Bueno, como todo tiene una vida y puede tener una, y esa temporaneidad de estar expuesto no es la única vida que tiene que tener, ¿no? Hay una de antes y un después, y creo que es muy interesante también pensarlo de esa forma, pero sí creo que estos espacios, estos exhibiciones como el abierto, las bienales que existen, te permiten también cuestionar pues la forma en la que estás haciendo a diario las cosas. Creo que como diseñadores, arquitectos, estamos muy acostumbrados con cumplir, ¿no? En cierta forma, y creo que, digo, esperamos que también nuestros proyectos de departamentos y demás tengan algunas partes de esto, o sea, que sí se represente esa forma de buscar hacer las cosas diferentes, o también de tener un diálogo con los cuerpos que lo van a vivir, los cuerpos que se lo van a encontrar en la calle, etcétera. Pero sí, obviamente estos espacios te permiten ir un poquito más lejos y explorar cosas que a lo mejor no las podrías hacer de otra manera. Entonces, el tema es que tomamos muchas cosas por hecho, ¿no? Es como el baño contemporáneo es algo que se está diseñando en México. Si llegas a un nivel sociodemográfico alto, tienes que tener baños para cada cuarto. Y hasta para los invitados. hasta para los invitados, ¿no? Mientras que en Europa tiene una escala, un segundo, perdón. Es que voy a intentar continuar su diálogo, ya nos podemos comunicar así. No, pero digo, creo que es interesante. A veces lo que pasa es que eso es un poco más de investigación, y creo que ustedes en su proyecto abordan mucho la parte de investigación, ¿no? Dentro de sus... Y esa, digo, es un poco post... A ver, continúa tu hilo. Pues el tema es no sé, como el baño como existe hoy en día, que tiene un excusado, tiene una regadera, posiblemente una tina y un lavabo, es una construcción social por el tiempo, ¿no? Es como durante los romanos, o más bien hacia los griegos, cagábamos en cagaderos comunes, ¿no? En donde todos estaban encima de un pit porque no existía un drenaje. Hoy en día tenemos el TEO, el túnel emisor Oriente, que es el drenaje más grande del mundo, o más largo del mundo, porque México necesita sacar tanta mierda a la vez de todos estos excusados. No, broma, porque estamos en un lago, pero es un poco, yo creo que el tema es históricamente por qué se dieron ciertas dinámicas sociales, ¿no? Cómo funciona nuestro contrato, cómo vivir, y el baño es un ejemplo, ¿no? Porque tiene una trayectoria muy larga, y qué significa dentro de esto, ¿no? Entonces, digo, creo que queramos o no, somos parte de una historia de diseño y la estamos empujando hacia un lado o al otro con cada proyecto que hagamos. Pero sí creo que, digo, aparte de eso, en este tipo de esferas o en la exhibición es otra forma de ver al objeto que me parece a mí también muy interesante. Y es la posibilidad de realmente poner, ¿no? Es como el invento del futuro, por ejemplo, es algo que, pues, a nosotros nos interesa lo ordinario, por decir, ¿no? Cómo funcionan objetos dentro de nuestra vida genérica, diaria, y qué función traen dentro de esto, y por qué son como son, y cómo, si les damos tantito la vuelta, o qué potencial tienen si empiezas a manipularlos un poco, de manipular interacciones sociales a una escala un poco más
grande y el formato de instalaciones, de exhibiciones, sí, es esta parte de efímera que mencionas, son los formatos en donde se pueden explorar esas cosas. Y pues, ¿no? Otros lo hacen de otra manera. Nuestro interés está de este lado un poco. ¿Cuál lado? Bueno, no sé. Es muy interesante lo que mencionas. Primero que nada, porque me parece que su práctica también tiene una aproximación, digamos, experimental a su misma práctica y a la práctica arquitectónica como tal. Es decir, hay una cierta componente de investigación ya intrínseca en lo que ustedes ya hacen. Y la otra cosa que mencionaba respecto a la exhibición, bueno, de nuestra parte como proyector, nosotros entendemos las exhibiciones y a esto pues le agradecemos al Abierto Mexicano de Diseño por permitirnos curar una vez más el pabellón de arquitectura. Creemos que los pabellones y las exhibiciones de arquitectura en particular fungen o cumplen una función crítica, pero al mismo tiempo tienen una función práctica. Y en este sentido me refiero a esta idea de revisar lo que se produce. Porque muchas veces, o creo que nosotros siendo parte técnica, parte técnicos, parte artistas, somos más que nada productores, o sea, es decir, estamos constantemente haciendo y nuestras propias reflexiones las mantenemos dentro de nuestras propias oficinas o entre nuestros asociados, pero pocas veces tenemos esta oportunidad de plantearlo en un foro más público en donde otra gente, otros practicantes, otras personas puedan acercarse a lo que nosotros estamos haciendo. Y una preocupación genuina que tenemos desde Proyector y creo que de la AMD es saber en dónde se encuentran estas prácticas que tiran hacia el futuro, porque se ha discutido desde hace bastante en dónde está la arquitectura, qué es arquitectura, quiénes practican arquitectura, si la arquitectura se está diluyendo o se está reforzando. Y entonces creo que prácticas como las de ustedes vienen a refrescar o a clarificar, creo yo, un poco toda esa nebulosidad alrededor de lo que se está discutiendo en academia, en enseñanza, en pedagogía, en arte, en ciencia, en tecnología, ¿no? No sé tú qué piensas Sí, yo creo de esto. o sea, las exposiciones, bueno, y eso hablando también de lo que nosotros hacemos, o sea, como que abren esta puerta, como decías, ¿no? O sea, presentar objetos, o sea, en este caso, como los que estamos hablando, objetos del día a día, pero en otra luz y con otro mensaje o en otro tiempo, y como que al cambiarlos de contexto, pues como que cobran Uh otro -huh. Uh significado -huh. y otro mensaje, ¿no? Entonces, justo instalaciones como de las que hemos estado platicando se vuelven muy interesantes porque efectivamente, o sea, las lámparas y los sillones en una sala, pues dejan de convertirse solo en sillones y salas, sino se convierten en un tipo de como historia, ¿no? Que te está Uh -huh. contando qué es lo que ha pasado en o sea, la historia de ese edificio, qué es lo que está ahorita pasando, cómo se manifiesta el espacio público actualmente, o el espacio doméstico por su contraparte, ¿no? Eh, y hablando de espacio doméstico, pues quisiera hacer con ese el salto a un proyecto más que nos gustaría platicar con ustedes y es o sea, su contribución para la exposición Mi casa es tu casa, que es un proyecto muy interesante porque justo habla Uh de -huh. varias de las cosas que hemos estado como platicando ahorita, ¿no? Habla Sí. de el espacio doméstico, pero no solo en el espacio doméstico, en México, sino en Estados Unidos también, y cuáles eran las relaciones entre ellos y cómo se manifestaba este intercambio que se crea a partir de la exposición. Entonces, en esta muestra que se presentó en la Casa Neutra en Los Ángeles, invitan a varios arquitectos a hacer una instalación, entre ellos Pedro y Juana, y pues nada, pues si quieren les cedo el micrófono para que nos cuenten un poquito de su pieza, Aproximación. ajá, Uh -huh. exacto, con respecto a lo que planteaba la muestra. Claro. Bueno, no sé si estemos logrando
esperamos que al menos logramos confundir un poco la idea de lo que es arquitectura. Sí, creo que Definitivamente, pero parte también Partimos de que ya estamos confundidos y que la mayoría de la gente que egresa de las escuelas no sabe con claridad qué sucede, y me parece que escuchar esto les da esperanza, o algunos de plano les dicen, no, por ahí voy a ser médico o alguna otra cosa, pero no, no, más bien de lo que se trata es entender otras prácticas como la suya, y esa exhibición en particular nos parecía fascinante. Y sí nos gustaría escuchar de ustedes cómo fue que se aproximaron, porque el lugar también jugaba. Bueno, los dejo a ustedes, porque no. bueno, pues, digo, creo que es súper interesante. Digo, la casa en sí es una casa con mucha historia y muy interesante ver cómo, bueno, los intereses de Neutra dentro de un espacio en el que él vivía, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver mucho, y estaba pensando mientras ustedes platicaban como que esta idea de exhibición y cómo la arquitectura y el diseño pues no han sido, no como el arte, no se han exhibido por tanto tiempo en esta forma, en la forma en la que vas como a visitar para entender críticamente las consecuencias que tiene un objeto. Y las casas, tenemos, bueno, como la Casa Barragán, ¿no? Pero son pocas las casas que puedes visitar y que las sigues viendo. ¿Qué pasa cuando de pronto se transforman en museo, ¿no? Cuando deja de habitar a alguien y se vuelven espacios para visitar. Y lo interesante de la Neutra es que sí siguen viviendo gente ahí, porque ¿cómo estuvo? Ya no me acuerdo muy bien de la situación. De una universidad. Ah, sí, es parte de una universidad. Y la persona que la cuida o que está encargada de la casa vive en la casita de atrás, que Neutra hizo después para mandar a su esposa y a sus hijos a vivir en la casita de atrás, y él tuviera un espacio donde pudiera trabajar y concentrarse. Porque aparentemente eso era lo que necesitaba. Qué fuerte. Cosas de arquitectos, ¿no? Sí. Y entonces sí sigue siendo habitada. Entonces cuando nos invitaron a nosotros, a Tezontle y a Frida Escobedo, y a cada uno nos dieron un espacio. Un piso. Entonces también está interesante ver como las diferentes formas en que cada uno de nosotros decidió como que abordar el tema. Y nos dieron un escritor. Ah, claro, y nos dieron un escritor, bueno, en nuestro caso una escritora, que nos mandó un escrito al cual teníamos que responder. Y a nosotros nos tocó esta Tilevich, Katia Tilevich, y ella escribió como un poco una historia de miedo, no sé, tendría como cierto suspenso en que la misma casa era la que te hablaba, o los mismos objetos que pertenecían a la casa, esto es de memoria, no lo... Sí, pero sí tenía como este cuento medio surreal, pero de la casa siendo el protagonista del cuento, y los elementos de la casa que de alguna manera se pusieron vivos. Sí, y tenía algo de perverso que yo creo que claro que existen dentro de la misma casa de Neutra, como que siempre jugaba como que nunca sabías dónde estabas, ¿no? Tenía este juego de espejos y vidrio que, bueno, pueden ser muy hermosos, pero al mismo tiempo como que juegan mucho con tu posición dentro de la casa, y a veces como que te asustas de encontrarte ahí reflejado arriba, no sé, como que lo podrías ver como una forma de... Y la casa también hay muchos materiales. Él estaba muy interesado en nuevos materiales, y nuevos materiales podrían ser plásticos que parecían madera, como que utilizaban muchas formaicas, ¿no? Y también una obsesión con esta idea de máquina, la casa como máquina, que entonces tenía un pequeño elevadorcito, no había como mucha nueva tecnología que él estaba metiendo dentro de la casa. Y lo que nosotros hicimos era queríamos como borrar esa materialidad con un nuevo material, vaya la redundancia, que fuera, que lo eliminara. Entonces utilizamos papel aluminio. Porque el presupuesto era bastante inexistente. O sea, lo de siempre, ¿eh? El punto fue un poco, ¿cómo podemos hacer un impacto
intentando realmente atacar el tema de la casa siendo el objeto, ¿no? Es como no mobiliarios que interactúan dentro de esto y la arquitectura de Neutra y al mismo tiempo intentar provocar un intercambio pues, intercultural, porque eso era un poco el propósito de la exposición entre México y California. Entonces, tomamos estos dos momentos de la modernidad, una de California, otra mexicana, y tomamos realmente las texturas de ambas, ¿no? Una no existía porque eran formaicas impresas como madera y triple básicamente, que era la casa pintada, y un poco de Tirol en contra de una parte muy voluptuosa de texturas mexicanas del mismo momento, ¿no? Del modernismo, que también era un poco más como con los murales en diferentes edificios o estas diferentes patrones que se utilizaban mucho en el modernismo mexicano. Entonces nos llevamos ciertos patrones y los imprimimos, se llama, ¿cómo se llama? Frottage. Frottage, ¿no? Entonces eran unos MDFs y tenías que frotar el aluminio y luego con eso recubrimos toda la casa. Prácticamente. Genial. Sí, estuvo, y trajimos objetos que de hecho de archivo y diseño tenían varios teléfonos viejos y queríamos como que hacer la casa, bueno, que se viviera. Entonces teníamos un olor que era como olor a galletas porque porque la misma historia te contaba como esta parte de que tuviera que estar habitada. Y cuando levantabas los teléfonos podías escuchar la historia que contaba Tillerich, que era otra parte también interesante. Sí. Tenías gente en el teléfono. Increíble. Es un proyecto kinestésico, ¿no? O sea, tomar en cuenta casi todo, desde la historia, el lugar, hasta los objetos, el audio, el olor, ¿no? Que me parece que pues, que en realidad son, o sea, como esta manera un poco más holística de entender la arquitectura, ¿no? O sea, como de todo lo que sucede ahí es también lo que la hace ser como es, ¿no? lo Sí, doméstico. es súper importante. El entrar a una casa creo que es lo primero que percibes. Entrar a una casa que está usada como museo significa que nadie suda ahí adentro, nadie, pues sabes como el olor huele a modernidad vencida, Modernidad. vencida. Me gusta Y entonces como la acústica y el olor eran los únicos actores que nosotros podíamos dejar en el momento cuando nosotros nos retiramos básicamente de la casa. Entonces, Cierto, también teníamos radios viejos sí, que contaban la historia. pues, ¿no? Entonces fue un poco este intento de transportar, creo que lo hemos hecho en varias ocasiones y no sé si lo logramos en algún momento, pero transportar una parte, no artefactos, pero una parte cultural importante hacia otro lado y ver qué pasa, ¿no? Es como lo pegas y ves cómo reacciona el ambiente o no, y al mismo tiempo entonces la transformación de una casa museo a un espacio doméstico inhabitado que se habla a sí mismo, ¿no? Es como un poco esquizofrénico el tema. Sí, muy esquizofrénico. Pero pues creo que, o sea, y justo queríamos, o sea, como platicar de los proyectos que hemos platicado porque nos da como un rango bastante amplio de escalas, de tipos de espacios, de aproximaciones, de también, o sea, de cómo el usuario se aproxima a las instalaciones, cómo se vive cada una de ellas. Y creo que lo que quería, o sea, la razón por la cual estamos aquí y es para que pues, toda nuestra audiencia, para todos los que estén ahorita pensando en qué tipo de proyectos o a qué nos referimos cuando hablamos de arquitectura, que no es, o sea, bueno, que no es un proyecto arquitectónico per se,
Pues estas son algunas de las cosas que también nos permiten abordar temas que son súper relevantes, que sí son directamente relacionados con arquitectura, sin tener que, o sea, como ponernos Edificar. a edificar, ajá, ¿no? Y esto solo pues para decirle a todo mundo pues que nada, que esto es solo una de las prácticas bueno, que a nosotros personalmente nos interesan un buen, pero de un poco el espíritu de lo que se está planteando En el futuro es hoy. en el futuro es hoy, ¿no? Y de un poco qué forma está tomando nuestra disciplina hoy en día, un poco hacia dónde se perfila, y pues nada, y por eso, pues, justo queríamos hoy platicar con ustedes y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado por acá, para charlar un poquito sobre arquitectura hoy, de qué significa ser arquitecto hoy en día o qué opciones hay simplemente, ¿no? Claro. Veo que andamos llegando a nuestra hora. Entonces, pues nada, pues antes que nada, pues quisiera agradecerles mucho por acompañarnos hoy, platicarnos un poquito de sus proyectos que son increíbles. Si no han visto los que platicamos hoy y otros, échenles un ojo, visiten su página o búsquenlos en internet. Creo que les van a inspirar bastante. Pues Pedro y Juana. Aquí lo tenemos. pedroyjuana.com. pedroyjuana.com. Y bueno, para todos los que están aquí y que tengan algún proyecto, alguna acción, cualquier cosa que ustedes estén desarrollando que gire en torno a la arquitectura, les extendemos la invitación. No dejen de registrar sus proyectos para el pabellón, para que podamos seguir esta plática no solo aquí, sino con todos los que estén inscritos. Y nos interesa mucho saber qué es lo que está sucediendo allá afuera, cómo se están aproximando ustedes a la arquitectura, así que inscríbanse en www.abiertodediceno.mx, si es MX, ¿sí? Guión arquitectura para ver la convocatoria de arquitectura y pueden registrar sus proyectos. Cuéntenos qué es lo que están haciendo, compártanos algunas fotos para nosotros entender un poco mejor qué es lo que tienen en mente. Pues nada, avisarles de que la convocatoria sigue abierta, hemos extendido la fecha, vamos a estar avisando más adelante cuándo la vamos a cerrar, pero no dejen pasar la oportunidad. Y pues nada, sigan al Abierto Diseño en @abierto de diseño en Instagram y en Facebook para enterarse de todas las novedades del ¿cómo se llama? Del pabellón. Y Nos quieren creo hacer que nos están haciendo algunas preguntas. Dentro de las múltiples utopías dentro de la arquitectura, ¿cuál les interesa a Pedro y Juana? Esa tenemos Tienen que un contestar. minuto y medio. Esa es una pregunta abierta. O sea Sí. dentro de las múltiples utopías dentro de la arquitectura, Pues pregúntale a Pedro y Juana. les vamos a ¿qué utopía nos interesa? Puede ser una línea, algo muy sucinto. No tenemos respuesta. Yo no tengo... El fin de la propiedad privada. El fin de la propiedad privada como una utopía, ¿sí? La comunalidad. La comunalidad. Perfecto. Bueno, Pues para todos los demás, sigan los hashtags se llama del Abierto Utopía, Abierto 2020, y pues síganse conectando para enterarse de más noticias del Abierto 2020. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, Gracias Ana Paula y Meki. Y Gracias por tenernos. Gracias, mucho gusto verlos. Al abierto para que tengamos un diálogo. Y un Más abrazo a externo. todos para allá.
y pues los estamos viendo pronto. Chao. Muy bien. Bye. Qué gusto.